¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos como cada semana aquí en Luces TV en su programa Palabra de Mujer. Hoy quisimos hacer un programa especial con expertas en el tema para hablar de acoso laboral. Hoy nos acompaña en esta mesa la secretaria del Trabajo, Catarina Portillo. ¿Cómo estás, Catarina? Muy bien por estar aquí. Muy buen día. ¿Cómo estamos, Normita? Pues encantada con, ahora sí, mujeres talentosas, con la doctora Silvana Millán, ahora sí afortunada de estar en esta mesa con ustedes compartiendo un tema tan importante y sobre todo moderno, en boga, y que a veces no sabemos cómo contravenir los actos que se realizan en el acoso laboral. Así es, la doctora Silvana Millán, que es una experta en temas de este tipo, pero además ella a hablar de resoluciones, incluso mediadora en conflictos laborales, que es un gusto tenerla aquí en nuestro país y sobre todo en Cancún. Muy buenas que haya estado con nosotros. Muy buenos días, realmente el gusto es mío, les agradezco la posibilidad de difundir y tratar de prevenir este tema que se es considerado la plaga del siglo XXI. Bueno, muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, al contrario. Y bueno, para hablar del tema, Catarina, pues tú estás ahí precisamente dijéramos, en el hoyo donde de todo lo que es el acoso laboral, y me imagino que son temas que día a día tienes que enfrentar en la Secretaría del Trabajo. Sí, efectivamente, Norma, así como comentaba la doctora Silvana, ya se tornó un tema que es la plaga del siglo XXI dentro de un entorno, de un mercado laboral, de todos los empleadores y en un momento dado también de todos los trabajadores, porque también a veces es entre colaboradores. Primero tendríamos que definir, comentarte, en la Ley Federal del Trabajo aquí en México, y Silvana lo sabe, ella viene de Argentina, o sea, es una doctora en Derecho muy renombrada, reconocida, precisamente está aquí en Quintana Roo, visitándonos porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado realizó un convenio con el Poder Judicial para estar capacitando tanto a los que en un momento dado serán próximos jueces laborales y también que intervengan dentro de los centros de conciliación laboral en el estado de Quintana Roo. Derivado de ese convenio, se está realizando un diplomado en la Escuela Judicial en la ciudad de Playa del Carmen. Silvana, gracias también por venir, viene desde allá para este programa. Gracias por aceptar la invitación, estamos muy complacidos. Entonces, ella está siendo ponente dentro de este diplomado y accedió a venir a compartirnos todas sus experiencias, pero sobre todo toda esta sapiencia en un tema tan álgido que tenemos y que es común y que a veces no lo vemos o no lo entendemos. En la Ley Federal del Trabajo se establece el acoso laboral y dice acoso laboral y hostigamiento, o es acoso y hostigamiento laboral. Y deberíamos de comentábamos que se debería de dar en dos vertientes, lo que es el acoso laboral en cuanto al trabajo y otro sería el hostigamiento sexual, en el sentido de que sí se da dentro del trabajo. O sea, el día a día, de manera cotidiana, surgen y después, lógicamente, hay una relación humana en la cual hay una ruptura, ya no pueden continuar laborando por las conductas que te vamos a comentar más adelante y a veces la mediación, ella también lo explicará, pues no es posible porque en esa relación humana ya se fracturó la relación laboral en virtud del trato cotidiano que se tiene entre ya sea patrones, trabajadores, incluso entre compañeros y a veces hasta entre los colaboradores hacia el jefe. Y te digo, el acoso laboral, que llamamos ahora moving, porque todo el mundo antes comentaba y lo decía de las escuelas, ¿no? Es diferente. El moving, pues es una conducta que se presenta, como te decía, básicamente en una relación laboral. El moving es con el objeto de ya sea de intimidar, de opacar, de aplacar, de amedrentar, o en un momento dado de consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima. Esto es, pues, sobajándola, humillándola en muchos aspectos. Si es con miras a excluirla, ya sea de ese trabajo, de esa organización, de ese equipo, y
El hostigador presenta actitudes para agredir o controlar, para destruir. Se presenta sistemáticamente, o sea, estos actos, y se componen, básicamente son comportamientos hostiles. En ocasiones pueden ser, ahora sí, de hombres hacia mujeres, pero no, también ya hay violencia con las mujeres, entre las mujeres mismas. Eso es lo que hemos podido detectar. Y esta dinámica de la conducta hostil pues va variando y se va llevando a veces en una exclusión total. Hace que la persona la excluyas del medio laboral y en el cual esa exclusión pues sí le cause también un daño psicológico y lógicamente en el rendimiento del trabajo que está llevando. Pero en esa parte un poquito, interrumpirte, Catalina, es algo, como decía doctora, es algo que se está dando ahora. Esto siempre se ha dado, o sea, no es que ahora se pueda denunciar o sabemos más de los casos, porque digo, esto ha existido desde el inicio de la humanidad. Sí, claro, esto ha existido siempre, pero las mujeres nos estamos empoderando, el trabajador está tratando de garantizar sus derechos y su dignidad, lo que decimos con la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente. En los años 70, 80 se empezó a vislumbrar, pero con otro nombre. Nosotros decíamos que esto era una injuria. Realmente no. En el derecho del trabajo no es lo mismo conflicto, injuria que acoso. El conflicto lo tenemos siempre, como tenemos en las familias, porque la relación laboral es de ejecución continuada. Pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo y si pensamos que hay diferencias percibidas de intereses entre compañeros y jefes, seguramente que va a haber conflictos. Pero son conflictos funcionales a la organización, no conflictos estructurales o disfuncionales. La injuria es un acto único, quizás es un improperio, una violación a un derecho del trabajador o del empleador, pero que es grave y genera la extinción de la relación laboral. Lo peor que puede pasarle a una persona en su lugar de trabajo es el acoso u hostigamiento, porque es sistematizado, es silencioso y se va, como dijo Catalina, sosteniendo en el tiempo, donde la víctima pasa por distintas fases. A veces se cree culpable de lo que está sucediendo, se pregunta a sí misma por qué me pasa esto y niega la situación. Cuando se atreve a hablarlo, es decir, que lo manifiesta, seguramente que cuando va a los canales de comunicación, no siempre las empresas o las organizaciones tienen a disposición hay esa apertura, o sea, no existe, ¿no? De escuchar. Claro. Se tapa el conflicto, se oculta y viene una tercera fase donde, habiendo empezado siendo el acoso quizás individual entre un trabajador y empleador o entre dos trabajadores, se produce que aquellos que lo visualizan para no ser hostigados se ponen de acuerdo con el hostigador. Claro. Y entonces se hace un acoso o un hostigamiento múltiple, lo que la víctima puede llegar a perder su dignidad, pero psicológicamente queda totalmente deteriorado. Hay pruebas que se exhiben en un electroencefalograma de cómo queda una persona luego de haber sufrido hostigamiento en el trabajo. O sea, toda la parte emocional, finalmente hay una afectación de procesos largos, es que ya al tener un hostigamiento durante 6 meses, a lo largo del tiempo, el deterioro psicológico es irreversible. Claro. Y se refleja en la improductividad en la empresa y una mala relación. En ocasiones, precisamente acuden, ya sea los trabajadores o las trabajadoras que sufren de estos actos agresivos y hostiles, ¿verdad? Acuden con sus patrones o sus superiores jerárquicos y minimizan el asunto, no le dan la importancia, porque escuchan, perfecto, pero van minimizando. Es problema personal entre ellos y no van a más allá que por el producto de la relación laboral está habiendo esa conducta hostil donde está minimizando a la víctima y la víctima, ¿qué sucede? Muy difícil a veces que pueda recobrar su seguridad en el trabajo y sobre todo también la dignidad. Y recuerden ahorita que los tratados internacionales son muy propios y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo nos dice las canonjías que deben de tener y se debe de tutelar y proteger los derechos de los trabajadores.
en general, no, de Es que las ya lo trabajadoras. tienen ustedes, perdón, Catalina, Sí, desde sí. la Constitución Sí. de Querétaro en 1917. Así es. Ustedes fueron los pioneros del constitucionalismo social. Habla de la dignidad del trabajador. Sí. Que luego la Organización Internacional del Trabajo tome trabajo decente como un nuevo concepto, pero si no se tienen condiciones dignas y equitativas, no se puede pensar que el trabajador está cuidado o protegido desde lo biopsico, social y afectivo, porque el trabajo dignifica en una cuestión multifactorial. Y en esta capacitación que se da ahora para migrar las juntas al Poder Judicial, ¿cuál es el medio? ¿Será que es porque ahí se está dando realmente o se detectó el problema? ¿Por qué se está dando esta capacitación? No, la capacitación que se está dando ahorita es diverso al tema de hoy del acoso laboral. La capacitación que se está dando en conjunto, el Poder Judicial y la Secretaría del Trabajo, nos estamos preparando para implementar la reforma que viene de justicia laboral. Tenemos ya la reforma constitucional, ya se reformaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto fue el 24 de febrero del año 2017. Dieron a los estados una prórroga de 1 año para armonizar las leyes. En el estado de Quintana Roo ya se armonizaron, ahora sí, el artículo 92 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para prepararnos para implementar esta reforma de justicia laboral, porque va a ser un nuevo sistema. El Poder Ejecutivo tendrá los centros de conciliación laboral, que es la mediación, y es precisamente donde Silvana acudió para este diplomado que se están dando entre personal de la Secretaría del Trabajo, personal del Poder Judicial y a su vez también abogados litigantes que están participando dentro de esta capacitación. Y el tema es profeso que estamos tocando, no se toca dentro del diplomado. En la generalidad se toca, pero no es específico como el día de hoy. Perfecto, vamos a ir rápidamente a una pausa. Es muy interesante lo que se está abordando en este día en el programa Palabra de Mujer. Y bueno, regresamos aquí, seguimos con nuestras invitadas el día de hoy. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Estamos de regreso, seguimos aquí en Palabra de Mujer a través de Luces TV. Bueno, hablando de un tema muy candente que es el acoso laboral. Y bueno, por eso estamos aquí con la Secretaria del Trabajo del Estado de Quintana Roo y nuestra invitada profesional el día de hoy, hablando del tema de todos estos cambios que se tienen que hacer ante la nueva reforma de la justicia laboral, Catalina. Así es. Pues como te comentaba, el acoso laboral aquí es una conducta que es una agresión que recibe la víctima. A veces puede ser esta agresión desde hacer una carga excesiva de trabajo más de lo que les corresponde en un momento dado en los trabajos que se tiene que desempeñar. Pero el impacto psicológico es siempre mermar la autoestima. La salud también, incluso la integridad, la libertad y la seguridad dentro del trabajo. Es vulnerable el sujeto pasivo en un momento dado. Tenemos en México diferentes tipos de moving, de acoso laboral. Este acoso, puede ser en 3 niveles. Es el horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo laboral ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional. También existe el moving vertical descendente, en el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto a la víctima, es decir, sus jefes.
Y también lo hay, nadie lo puede creer, pero sí lo hay, y a mí me consta, que existe el moving vertical ascendente. Y esto ocurre cuando, dicen, es de menor frecuencia, pero creo que ya también hay mucha incidencia, sobre todo en lugares donde, en empresas, en el sector público, cuando los trabajadores vienen de años y consideran que pues ya, si viene un jefe, o sea, todo contra el jefe, ¿no? Y empiezan a hacer conductas hostiles. Y este es un hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto al jefe victimizado. Sí hay jefes victimizados, o sea, sí también los hay en un momento dado. Comentaba hace rato con Silvana, a veces decir, bueno, en una relación laboral, que la víctima dice, me voy, renuncio porque ya no aguanto, mi jefe me trata mal, me tiene a deshoras trabajando, me impide, me resta libertad dentro de mi trabajo, o cuando hay conductas lascivas, cuando ya hay una insinuación, o simplemente algunos son obligadas a tener relaciones sexuales por ser superior jerárquico para conservar su trabajo. Aquí es también muy importante. El juzgador laboral, las autoridades laborales, también tienen que tener ese criterio pertinente. Te comentaba en el programa pasado que en México y sobre todo aquí en Quintana Roo ya firmamos el Pacto 25 de los órganos de impartición de gobierno en México, donde se introduzca la perspectiva de género. Entonces, las autoridades laborales, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aquí en Quintana Roo, que son los que imparten la justicia y dependen de la Secretaría del Trabajo, tienen el deber y la obligación de verificar en el caso de que si es un moving, un acoso laboral, también vean para poder cuantificar para la persona víctima en un momento dado y tengan que esa perspectiva de género se traduzca en una valoración intensa de todos y cada una de las pruebas y con ese caudal probatorio también poder hacer la condena a la empresa en un momento dado, que eso es muy importante. Por lo que debemos estar muchos de los ciudadanos, empresarios, sobre todo aquí en Cancún, saber y conocer precisamente esta ley y las consecuencias que pueda tener cuando no estamos desinformados. Sí, incluso también los empresarios en este momento tienen que estar muy atentos con el acoso telemático o acoso virtual. Tenemos a lo mejor una organización que parece que está todo estable y que hay buen clima y el acoso, los insultos, el dejar de lado a una persona se hace a través de las redes sociales, incorporando mails falsos, persiguiendo a la víctima en sus actividades personales para luego disminuirla. En el caso de la perspectiva de género, por su orientación sexual, también por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, y así como las redes y las nuevas tecnologías vienen en auxilio de la empresa, también en el acoso, como es algo silencioso, las redes es muy difícil de detectar si el empresario no tiene una política específica de control sobre las mismas. No violando la intimidad del trabajador, pero sí verificando que si en las redes hay acoso u hostigamiento permanente sobre uno o varios trabajadores, tomar el asunto desde el punto multidisciplinario, con abogado, con psicólogo laboral y hasta con médico que detecte los daños que se están generando. ¿Y de qué tan importante incluso es hasta los contratos de trabajo, ya poner cláusulas para actualizarnos de acuerdo a lo que está sucediendo ahora en nuestro país? O en el empresario tiene una herramienta que puede utilizar, que es su propio reglamento de empresa. Así es. Claro. Y debiera tener un protocolo, así como usamos protocolos para empresas familiares, un protocolo de cómo realizar el tratamiento del hostigamiento laboral, del acoso sexual. Asimismo, también habría que saber para que tener un perfil de lo que es la víctima y el perfil del victimario, ¿no? Porque la víctima generalmente es una persona autónoma, es una persona independiente, muy capacitada en su trabajo, que hace las cosas de manera correcta y se empieza hostigándola porque molesta. No todas las personas van a sufrir mobbing a lo largo de su vida. Hay características propias del acosador y del acosado. Por el contrario, el acosador es una persona enferma mental, porque su fin último es depredar a la víctima.
Tenemos casos de que han llegado al suicidio los trabajadores. Es decir, que no podemos dejar o soslayar el tema y sí diferenciarlo del estrés laboral, diferenciarlo del síndrome de estar quemado o de la agresividad propia de determinados tipos de trabajo. Se da mucho el moving en instituciones sanitarias, porque cuando se trabaja con salud, cuando se trabaja en terapia intensiva, el trabajo es agresivo, en el sentido que hay que hacerlo en un momento oportuno, o cuando hablamos de compañías de aviación, hay que cumplir el vuelo en tiempo y forma. Eso podría decir que estamos trabajando con un estrés laboral, que es estrés positivo porque las personas crecen a través y se van fortaleciendo. Cuando la exigencia es superior a lo que el trabajador puede hacer, ya hablamos de distrés negativo, y es el caldo de cultivo para llegar al acoso laboral. En cambio, el síndrome de estar quemado o el síndrome de Tomás, porque fue con la investigación en la cual se descubrió, se da que la persona se agota o se fatiga en la propia herramienta en la cual trabaja siempre. Por ejemplo, un abogado no querría ver más un expediente, o cuando va a una audiencia sufre un ataque de pánico. ¿Qué pasa? Ha trabajado de manera desmedida y en un momento eso hace mella, pero no hay hostigamiento. El hostigamiento se da cuando un acosador, de manera permanente o sostenida y con solo la intención de dañar al trabajador, que puede ser, como dijo Catalina, una cultura organizacional: ya eras viejo, vinieron las nuevas tecnologías, no estás capacitado para este trabajo, te canso, y en vez de hacer una extensión de trabajo de una manera legal, hostigan hasta las últimas consecuencias. Entonces, es muy importante detectar estrés, síndrome de estar quemado, acoso sexual, moving, y ver en qué escala y en qué fase de cada una de estas cuestiones laborales podemos trabajar con los empresarios haciendo las capacitaciones. Pues es importante el tema, sobre todo, bueno, de tratarse de Cancún, el destino, donde evidentemente tenemos muchos trabajadores, y cómo podemos actualizarnos, porque ahí el llamado es para los empresarios y para los victimarios, o sea, sin duda. O sea, cómo podemos incluso capacitarnos, ¿verdad? Conocer más a fondo estos temas y cuidarnos uno como empresarios y también el victimario, saber nuestros derechos. Bueno, realmente este programa es la primera base porque hacemos una sensibilización. Demostramos a todos nuestros televidentes cuál es la problemática a seguir. ¿Cómo podemos hacer capacitaciones? Las empresas pueden entregar a sus empleados un tríptico cuando inician la relación laboral, independientemente de que tengan un protocolo y hagan una unión entre asociaciones sindicales y empresarios para ver cuál va a ser el protocolo para que ambas partes representadas estén de acuerdo. Claro, sí. Luego, para que un empresario tome esta situación, primero tiene que ver los síntomas, es decir, que hay que hacer un diagnóstico, así como el médico nos hace a nosotros nuestros análisis y luego nos dice qué vamos a tener que hacer para mejorar nuestra salud. El empresario tiene que hacer íntimamente un diagnóstico de la situación del clima laboral, a través de encuestas, verificando la cantidad de ausencias, si han incrementado las ausencias de los trabajadores, si se han incrementado las carpetas por enfermedades psicológicas, también si hay mayor cantidad de accidentes del trabajo. Una persona acosada pierde la capacidad de concentrarse en su tarea porque está obnubilado con el hostigamiento que va persiguiendo. También hay que mirar si nuestros colaboradores nos alertan de que hay una persona que está haciendo lo que decimos chivo expiatorio, que todas las cuestiones que se suscitan siempre le indigan o le dan la culpa a un trabajador. Claro. Y cuando hay ausencia de tareas, si yo tengo trabajadores que no le doy tarea, una de las obligaciones principales del empresario es dar ocupación, no solo tener al trabajador. Una forma es aislarlo, no dejarlo hablar con los otros trabajadores o pedirle a los otros trabajadores que no lo hablen. Nos hemos dado cuenta en algunas empresas que no invitan al trabajador que está siendo hostigado a las reuniones sociales o de fin de año, o lo sientan en otra mesa independiente. ¿Empiezan a discriminar? Empiezan a discriminar. Y son silenciosos. Si uno le dice, me has puesto en otra mesa, no nos dimos cuenta. O le llaman a una reunión a última hora, una reunión social,
a los 10 minutos antes de que se produzca, cuando todos ya están notificados de que hay un plan en una pizarra que lo van a hacer en otro momento. El trabajador siente un aislamiento en la tarea y en el nivel social. Y se produce una cuestión muy, muy ingrata, que es el doble móvil. ¿Por qué? Porque si yo estoy movilizado en mi trabajo, estoy siendo hostigado, voy a mi familia, cuento mi problema generalmente, que me comprenden, pero no son especialistas. No tenemos en casa un psicólogo, un abogado. Cuando tenemos esta situación que es sostenida en el tiempo, a la tercera, cuarta oportunidad que el trabajador o la trabajadora lo comentan en su casa y tienen un conflicto familiar común, dicen, pero tú tienes problemas en todos lados. No, lo que exageras. Exageras, ¿no? Sí, o sea, si usted es estresado y exageras entonces. Sí. Entonces, el daño es irreversible. Solo se puede salir de esta situación si se puede detectar entre la segunda y la tercera fase del móvil. Es decir, entre el momento en que el trabajador decide manifestarlo y la atención que tenga sobre ese tema. Si llegamos a la cuarta fase, cuando pasaron más de 6 meses de pleno hostigamiento, muy pocos son los resilientes, porque el daño es total. Y diferenciamos el daño moral del daño psicológico. El daño psicológico deja secuelas. Sí, es irreversible, ¿no? O sea, es irreversible, deja secuelas y se puede demostrar a través de pericias médicas y pericias psíquicas. Y con toda esta reforma que se está dando en nuestro país, con esta reforma de justicia laboral, digo, también tiene sus cosas positivas y negativas, porque también viene la parte de difamación. O sea, ese es otro tema que también... Bueno, es que el trabajador es difamado, justamente se dicen cosas del trabajador que no son ciertas, que no es apto para la tarea, que es inepto, que no se sabe relacionar. Una de las cosas que decía Catalini tiene total razón, cuando el trabajador quiere manifestar y quiere decir, y le dicen, pero no es para tanto, te tomas todo a pecho, decimos en la Argentina, te tomas todo a pecho. Ese trabajador está totalmente sometido y sabe que es su fuente de ingresos, sabe que a través de él quizás sostiene a su familia. Muchas trabajadoras tenemos que están asistiendo a su hogar y son victimizadas continuamente. Y es una de las herramientas que utiliza el depredador porque sabe de la necesidad extrema que tiene esta persona. El empresario, el buen empresario que los hay, si lo detecta a tiempo, arma un protocolo, puede mejorar el clima laboral y puede estar tranquilo con su responsabilidad social corporativa. Esa es la parte que nos interesa para poder armar esos protocolos. Vamos a hacer una pausa rápidamente y ahorita profundizamos en ese tema, si le parece, doña. Muy bien. Pues regresamos. Luces TV. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Palabra de Mujer hablando sobre el tema acoso laboral. Y bueno, Catalina, tú aquí que llevas ahora sí que conoces a fondo todo este tema en Quintana Roo y traer una invitada de lujo, de verdad es de mucha riqueza para nuestro estado. Claro. Mira, es muy importante aquí, tenemos la cuestión de la experiencia a través de los juicios, a través de las quejas, de las trabajadoras que acuden a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo aquí en Quintana Roo, pero tenemos una labor muy ardua. ¿Por qué? Porque tenemos que promover, tanto en el sector empresarial como en todos los trabajadores, tenemos que promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en el trabajo, que eso es un principio básico y es una cuestión para prevenir el mobbing. Y estos son cuestiones de principios que ya establece la Organización Internacional del Trabajo.
Y también les quiero compartir a Silvana y a Norma, justo en el gobierno del estado de Quintana Roo, precisamente se hacen ya las encuestas y los estudios pertinentes para ver cómo es el clima laboral. Y también ver esas áreas de oportunidades para poder ayudar y para no permitir que ninguna persona tenga moving y tenga, porque como dices, muy diferente el estrés laboral y muy diferente a la cuestión del moving. Y detectar también a las personas que provocan, que en un momento dado son acosadores o acosadoras en su caso, que puedan estar instigando, pues sí, para detectar, porque sí nos causa un mal clima laboral, una improductividad y sobre todo un daño psicológico que en ocasiones es totalmente irreversible. Debemos de capacitar a las empresas, tenemos que sensibilizarlas, también tenemos que capacitar a los trabajadores, a veces incluso cuando ya sufren de este acoso laboral, este moving, es necesario hasta capacitar a sus familias para que haya la comprensión y no tengan, o sea, no sean revictimizadas en el sentido de que si ya fueron víctimas en el trabajo, sean también víctimas en su hogar o en su familia si no las puedan ayudar. Y aquí en México, lógico, la carga probatoria le corresponde a la persona, a la víctima, demostrar que es un poquito más difícil, es, como decía Silvana, son actos silenciosos que se van dando. En ocasiones a mí me ha tocado ver algunas trabajadoras que decían, fulano me hostigó de manera sexual, me decía que saliéramos después del trabajo, me invitaba a cenas, o sea, varias. ¿Por qué no lo decían? Porque le tenían miedo, porque los intimidaba y porque era su jefe. Entonces dice, no quiero perder mi trabajo. O algunas otras eran casadas. Decía, licenciada, ¿cómo voy a poner una queja? Porque tengo hijos grandes y pongo la queja y cómo voy a darle la cara a mis hijos diciendo que estoy sufriendo esto en el trabajo. Entonces, esos son también factores muy importantes en las cuales las víctimas no denuncian, no informan y continúan en ese clima y se va deteriorando y va siendo un clima tenso. Y si tenían estrés dentro del desarrollo del trabajo, tienen mayor estrés, tienen mayor daño psicológico. Pero hay una afectación, perdón que te interrumpa, hay una afectación aparte de la psicológica, incluso por el empresario, porque el rendimiento obviamente de la persona ya no es el mismo, son costos porque eso da trabajo, claro. Costos sociales, porque todos los trabajadores se ven involucrados. No solo vamos a tener carpeta médica o el trabajador victimizado, casi está en condiciones de no trabajar, de no laborar, sino que sus compañeros no pueden generar un clima propicio. Imagínense en un trabajo en equipo, donde tienen que ensamblar en una línea de aguas gaseosas su producción. Y tenemos este clima, porque no somos compartimentos estancos. Hoy las empresas que funcionan deben tener un buen nivel de liderazgo y un buen trabajo en equipo. Y necesitamos de la empatía de todos para trabajar. El costo económico es muy importante, el daño que se le hace a la empresa. Y la empresa genera fuentes de trabajo y tiene legítimamente intercambiar bienes y servicios para tener su ganancia. Por lo tanto, debe prevenir el acoso y el hostigamiento para que su trabajo sea exclusivamente dar los productos a la comunidad con responsabilidad social. Estas encuestas que usted como secretaria de Trabajo hacen aquí, ¿qué te ha arrojado, Catalina? O sea, estas encuestas se realizan al interior, dentro del gobierno del Estado. De cada una de las dependencias tenemos una calificación y donde está diciendo cuál es el clima laboral, tanto de jefe a colaboradores como de entre los propios colaboradores o de los colaboradores al jefe. Arrojan un porcentaje, entonces sí nos dicen qué áreas de oportunidades tenemos que trabajar más y tenemos que también, qué estamos haciendo, sí, protocolos ya dentro de nuestros reglamentos y podemos atacar, los enviamos también a cursos de capacitación, sensibilización de emociones, por ejemplo, y también lo que es el acoso, el moving, para que lo vayan detectando, pero a veces también que ellos sepan, porque en ocasiones hasta las mismas mujeres contra las mujeres no se dan cuenta, pero a veces las subalternas son las que agreden al jefe. Y entonces dice, es que el jefe o mi jefa me agrede y me hace esto y esto, ¿no? Y ya posteriormente analizamos, nos sentamos y a veces ellos participan en este moving porque lo provocan o a veces
son los jefes, que si es que yo ya no sé lo que puedo hacer, ya verificamos y estamos trabajando en pláticas, en la sensibilización de que les comentábamos, es una relación humana, una relación de trabajo y tenemos que convivir a veces más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas y la familia. Entonces tenemos que apoyarnos para que también este acoso laboral, que a veces es de manera psicológico, pues no permee, porque luego este hostigamiento a través de estas acciones sí permea en la productividad, permea en la economía y sí es un problema, como dice, la plaga del siglo XXI, porque sí ya se está tornando una plaga. Entonces es como en un sembradío, si tú tienes una plaga, pues no te da la cosecha. Entonces lo mismo, no hay el desarrollo que se requiere en Quintana Roo dentro del sector laboral. Y lo vemos algo tan normal a veces, o sea, es una costumbre. Es terrible, está naturalizado porque estábamos acostumbrados a que los mejores lugares eran para los hombres. Estábamos acostumbrados a que por mantener nuestra relación de trabajo y nuestro sustento debemos decir a todo que sí, pero debe haber igualdad entre hombres y mujeres, incluso a nivel económico, porque también hay un hostigamiento económico. La Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 95, en el artículo 1, habla que la remuneración, todo lo que percibe el trabajador, debe ser llamado sueldo remuneración. ¿Y cómo está la violencia económica? No solo que las mujeres en el mismo puesto a veces tienen disminuidos sus ingresos hasta en un 33% en el mismo puesto que ocupa un hombre, sino que cuando va y se manifiesta en una oficina de personal y dice que le deben incrementar, que deben igualar, le compensan con una suma informal. Y eso es violencia. Eso no es trabajo decente. A medida que la trabajadora o el trabajador van solicitando o van reclamando, empiezan a ser víctimas de perseguimiento. Y ahí empieza, es otra de las formas en que inicia un moving, cuando uno clama por sus derechos. Recuerden que es el moving, así como en la escuela es el bullying, acá es el moving. Así es, el moving. Y en casa la violencia doméstica. ¿Qué es eso? Vamos a ir a un corte rápidamente para terminar, para ir concluyendo este tema. Seguimos con nuestras invitadas el día de hoy. Luces TV. Seguimos aquí, ya estamos de regreso en Palabra de Mujer, hablando del moving, que es el acoso laboral. Es un nuevo término, como dice usted, es una plaga para el siglo XXI, definitivamente, doctora. Es lo peor que le puede pasar al trabajador. Así es. Y bueno, Catalina, ya para concluir, porque la verdad es que es un tema que quisiéramos tener muchas horas para poder hablar, pero el tema central, que finalmente es lo que queremos aterrizar aquí en el Estado, es pues esta capacitación que se está dando, pero sobre todo concientización en el tema laboral, tanto empresarial como de los trabajadores. Sí, bueno, y también te quiero comentar, dentro de las resoluciones de las autoridades laborales, de las juntas y del tribunal, ambos de conciliación y arbitraje, tienen la obligación, y ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dice que tenemos que diferenciar estos casos de acoso sexual y laboral. Y tiene que haber un laudo que se determine con la congruencia, la exhaustividad que requiere, viendo sobre todo los derechos fundamentales de los trabajadores que hayan sido víctimas. Y algo bien importante, si en un momento dado dentro de un laudo laboral hay una conducta ilícita, entonces el trabajador o trabajadora pueden acudir a las instancias civiles para la reparación del daño, independientemente que en un momento dado el laudo determine que este trabajador o trabajadora
deba de ser reincorporada porque fue víctima de acoso laboral dentro de su centro de trabajo, entonces se condena a reincorporarse y lógicamente a darle el seguimiento psicológico para que esa reincorporación sea dentro de un ambiente sano, o sea, y también productivo, ¿no? Y tenga un entorno donde se salvaguarde pues la integridad física, psicológica y los derechos fundamentales que marcan los tratados internacionales. Y pueden acudir a la vía civil para la reparación del daño en contra de quién, no de la empresa, del acosador. Ahora sí, de quién fue la persona responsable. Exactamente. Ahora sí, de los agredió, y entonces eso ya se torna interesante, y yo creo que sí se deben de saber, porque también deben de saber la repercusión y que hay una responsabilidad de las personas que cometen estos actos violentos o agreden dentro del trabajo. Pero la doctora Silvana nos puede comentar cómo podemos prevenir este mobbing laboral dentro de los centros de trabajo y también qué conciencia se les puede hacer a los trabajadores para que no suceda esta plaga en el estado de Quintana Roo. Creo que sí, tenemos todos en nuestras manos. Es decir, que podemos revertir en esas estadísticas el porcentaje si trabajamos mancomunadamente. Las empresas, las asociaciones sindicales, el Estado con sus políticas públicas, como bien Catalina lo menciona, y los trabajadores en sí mismos. Todos tenemos que aprender. La empresa haciendo un protocolo para determinar cómo se va a accionar ante una denuncia de acoso laboral. Las pautas. También cursos de liderazgo para sus propios mandos medios. Muchos conflictos en una organización se presentan porque el jefe no es líder. Entonces hay que hacer cursos de liderazgos y cada uno dentro de su idiosincrasia, porque no podemos ser otros, somos nosotros mismos, debe adecuar el liderazgo de la mejor manera posible para que haya una interacción y una dinámica propicia entre los empleados y su jefe o líder. Las asociaciones sindicales tienen un compromiso muy importante, porque hay nuevos contenidos del trabajo, como estamos hablando de la diversidad de género, como estamos hablando del acoso laboral, tendrían que incorporarlos en los contratos colectivos de trabajo, cumpliendo con las normas que nos indica la Organización Internacional del Trabajo, que ha dicho cuáles son los nuevos contenidos, y uno de esos es el trabajo decente y el hostigamiento laboral. Y una punta que no nos puede faltar es el trabajador. El trabajador tiene que aprender a dialogar. Nosotros hablamos al diálogo social, por la dinámica de su trabajo, por la cantidad de horas, por la vida propia, a veces se olvida de dialogar, y cuando pide, solicita, no lo hace de la manera viable o correcta. Entonces, una cuestión tan importante como la palabra, que pacifica, porque según cómo hablamos, somos, hay que enseñar a nuestros trabajadores a hacer los reclamos de manera pacífica, a que el diálogo es la única herramienta que hay para poder sobrellevar los conflictos laborales que son natos y naturales de esta relación y se van a producir, y también una sensibilización a la familia en general y a todos los que están involucrados con el ámbito laboral. Una cuestión que nosotros tenemos en Argentina y debemos remarcar es que el MUBI no es considerado una enfermedad profesional. Con esto quiero decir que los reclamos no los podemos hacer por la aseguradora de riesgos del trabajo, sino que lo tenemos que hacer por el empresario. Lo tenemos, sí, a nivel civil el daño moral o el daño psicológico, el daño penal, porque el ciberdelito también, cuando tenemos un hostigamiento laboral virtual por las redes, es un delito, los delitos cibernéticos, y también a nivel personal. Pero debemos hacer hincapié en que todos somos una parte de la comunidad laboral. Y también tenemos que en esos protocolos incluir, como bien dijo Catalina, pero aunque no lo hubiéramos hablado, estamos totalmente de acuerdo, incluir a la familia del trabajador. Alguna actividad, aunque sea una vez al año, el día del niño, el día de la familia, que se incorpore. No hace falta que el empresario gaste, es una pyme, tiene poco dinero, pero a la canasta. Podemos hacer una reunión donde todos nos podamos sentir iguales y aprender a dialogar. Tenemos muchas falencias todos, porque
debatimos generalmente como es una lucha antagónica al trabajo. Así es. Siempre estamos que lo que tú dices es lo que yo no quiero. No, los dos queremos lo mismo, la fuente de trabajo. Así El es. empresario va a querer tener un buen clima porque también su empresa es su casa. Así es, sí, claro. Y entonces, teniendo estas puntas, especialmente la política pública, que acá veo que la tienen porque están haciendo cursos de manera permanente, están muy preocupados por esta plaga, podríamos el año que viene hacer un programa y decir cómo disminuyó si cada uno dentro de su rol pone su granito de arena. Me parece que esto sería el consejo más importante, pero que se puede hacer ya y ahora, no es a largo plazo. No. Ya podemos sensibilizar. Y perdón, me extiendo, pero me gustaría decirlo. En todas las empresas podemos tener en la recepción unos trípticos, qué es el móvil, qué síntomas, cómo detectarlo, cómo prevenir. La empresa puede hacer uniones a lo mejor con su banco, donde tienen sus cuentas corrientes, solicitar el salón, como lo hemos hecho en Islas Canarias, solicitamos los salones porque tienen una visión al público, invitar al público en general, porque un niño que sufre hoy bullying, si viene su mamá, a lo mejor lo detecta desde lo laboral, pero dice, a mi hijo le está pasando esto en la escuela. Será similar. Nosotros tenemos que concientizar. Entonces, de esa manera, siempre va a haber algún índice, porque nunca los conflictos se resuelven al 100%. Pero este no es un conflicto, es una enfermedad. Y así como tratamos las adicciones en el ámbito laboral, tenemos que tratar el hostigamiento laboral. Fíjate qué interesante. Y bueno, yo aquí lo quiero hacer un llamado pues a todos los empresarios. ¿A dónde podemos acudir para hacer estos métodos de prevención? Si ya no tenemos el problema, bueno, pero de aquí el tema es prevenir ahora sí que esos escenarios de hostigamiento. En algunas empresas se ha determinado el operador de resolución de conflictos. En Argentina tenemos una carrera, una licenciatura en resolución de conflictos y mediación, y entonces hay un operador de conflicto dentro de la empresa que puede estar, lo que nosotros decimos abonado, puede venir una vez por semana o puede ser una misma persona que se haya capacitado dentro de la empresa. Y su función es detectar los conflictos que se van presentando. Si son conflictos funcionales, deja correr a través de sus jefes y del empresario propiamente dicho. Si son conflictos disfuncionales o estructurales, que viene la violencia estructural por la forma de organización, entonces hace su llamado de atención y se trabaja multidisciplinariamente. Un abogado, un médico y un psicólogo o un sociólogo laboral. Es la manera en tratarlo, porque es multifactorial, es algo complejo, como dice Edgar Morin. El moving es complejo y las soluciones requieren de abordaje multifactorial. Si habláramos de una metodología para el tema de prevención, si nos dijera un paso, ¿cuál sería el primero que tendremos que dar? El primer paso, tener las encuestas anónimas y tener buzones en nuestro lugar de trabajo, aunque fuera un buzón solo, para que el trabajador dañado pueda incorporar su primera nota. A veces le da vergüenza decirlo, entonces lo deja. Precisamente en todas las dependencias del gobierno del estado de Quintana Roo tenemos ya nuestro buzón de quejas. Bien. Y que sea anónimo. Se les ha comentado y ha sido un énfasis del gobernador Carlos Joaquín González, que les comenta, si no lo quieren, porque luego dicen, es que es mi fuente de trabajo, me ven y ya van a saber. Bueno, vete a otra dependencia y deposítalo. Entonces sí se está ya atacando dentro del gobierno del estado, también se les está sensibilizando. Y comentabas, ya las empresas también tienen conciencia, porque hasta las universidades tienen ahora lo que se llaman licenciados en psicología organizacional. Entonces ellos son los que se encargan de recursos humanos. Entonces ya se está preparando, porque esto es desde siempre. Probablemente no lo definíamos de esa manera, no lo tomábamos en consideración, pero ya hay metodologías y también ya hay protocolos que se están estableciendo de acuerdo a los tratados internacionales, que México también se tiene que sumar. Ya varios convenios hemos firmado en materia laboral y entonces ya es complejo, sí, pero también lo estamos atacando porque ya lo sabemos, pero lo importante aquí es la prevención y la erradicación. A veces no se puede la erradicación total, pero sí se gestiona, ¿no es cierto, Catalina? O prevenimos y cuando detectamos, gestionamos, administramos, para no llegar a la última instancia donde no tenemos soluciones.
Mientras prevenimos y gestionamos, estamos en acción. Exacto. Pues la verdad es un tema muy amplio, muy interesante. A mí me parece realmente, ya me apasiona, o sea, de todo esto que hemos estado hablando. Pero sí, yo quisiera que no quedara aquí nada más, sino que a dónde más podemos acudir con toda esta información, independientemente de la Secretaría de Trabajo, aquí en Quintana Roo, en estos cursos, porque sin duda esto es seguir hablando, convocando. ¿A dónde vamos a acudir, doctora? Bueno, nosotros con Catalina podemos tranquilamente organizar el diseño de los cursos, los programas, y Catalina tendrá el personal apropiado para poder difundirlo. Es decir, ser formador de formadores. Nosotros le damos el protocolo, venimos a hacer una cuestión amplia para las empresas, para los sindicatos, para los trabajadores, y luego ustedes los pueden seguir, porque nuestra idea es como hacemos o hicimos con el BID en su momento en Colombia con la mediación, que la función es formar formadores. Es decir, que podemos instruir formadores a cargo de la Secretaría para que luego puedan dar sus cursos. Y así como se dan cursos de simulacros contra accidentes, nosotros una vez al año en cualquier empresa, según el riesgo, la peligrosidad, se hacen simulacros. Debiéramos incorporar el taller de prevención de acoso laboral. Así es. Qué interesante. ¿Tienes alguna página de internet, página de Facebook? Sí, tengo mi Facebook, Silvana Millán, y tengo mi correo electrónico que va a quedar a disposición, y Silvana Millán, mdp@yahoo.com.ar, y todas las consultas, como los materiales que Catalina indique que son los mejores para vuestro país, están a disposición. Siempre hay consultas nuevas porque se van generando distintas formas de hostigamiento laboral. Sí. Es decir, que cuando hemos detectado unas y hemos gestionado, van a aparecer otras. No teníamos hace 20 años el hostigamiento telemático y ahora sí está presente y al mismo nivel que el personal. Pero justamente si prevenimos, detectamos y vamos trabajando in situ sobre el mismo motivo. Claro. Hay que actualizarnos en todo, y ante la tecnología tenemos que ir a actualizarnos en todas las formas. E incluso me olvidé de decirles que hay unas listas de riesgos sociales que sí las podemos facilitar, donde hay 120 preguntas en distintos tópicos que puede tomar el empresario antes de consultar con nadie para él mismo resolverlas, hacer su cuestionamiento. Y si él considera que hay un porcentaje importante que está viendo que hay un clima enrarecido, puede acudir inmediatamente a resolverlos. Y tenemos también encuestas para trabajadores, que son anónimas, siempre son anónimas. Sí, muy bien. Pues Catalina, es un tema realmente apasionante por todo lo que mencionamos el día de hoy, pero como bien dice doctora, es una plaga que sigue creciendo, que tenemos que erradicar. Y que hay que erradicar. Es como el trabajo infantil. Vamos trabajando siempre para erradicar el trabajo infantil. Vamos trabajando para que no haya violencia con nuestras comunidades aborígenes. Bueno, ahora es el momento también de trabajar en la erradicación del hostigamiento laboral y de la igualdad de género. No nos olvidemos que las mujeres son más propicias para este flagelo que los hombres. No, y recordar, muchas veces pasamos más horas en el trabajo que en nuestra propia casa, y eso, tener un ámbito cordial, yo creo que es fundamental. Es así. Así es. Catalina, muchísimas gracias. No, al contrario, y muchas gracias, Silvana, gracias por estar a ustedes con nosotros. por compartir internacionalmente nuestras experiencias. No, al contrario. Es un placer para mí haberlas acompañado, un orgullo y un honor. Hombre, gracias, al contrario, es realmente muy enriquecedor que tengamos gente experta que quiera compartir su sabiduría precisamente con la gente que vivimos aquí en Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, infinitamente. Gracias, Catalina, gracias. Y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Palabra de Mujer.